Es muy grato para nuestra institución de educación superior tenerlos aquí reunidos en esta charla virtual en el día de hoy con el doctor Manuel Acevedo Jaramillo. Él es presidente de ICETEX, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, a quien agradecemos haber sacado también su espacio, un tiempo dentro de sus quehaceres para poder acompañarnos en el día de hoy y resolver algunas inquietudes con todos ustedes. Le damos la bienvenida a todos los asistentes que poco a poco se han unido a esta transmisión. Estamos aquí para acompañarlos, a despejar sus dudas y a conocer las oportunidades que les brinda esta importante institución, ICETEX, para acceder o continuar con el financiamiento de sus estudios en el exterior. Recordemos, ICETEX es una entidad del Estado que promueve la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En el ICETEX se trabaja por una educación con equidad, beneficiando a los colombianos de condiciones menos favorables. Además, cabe destacar la gestión de ICETEX que ha continuado a que se fortalezcan precisamente las oportunidades educativas, más allá de los territorios nacionales, gracias a esa cooperación internacional, llegando pues prácticamente con oportunidades para todos los estudiantes que quieran ingresar, bien sea a la educación superior en pregrado o continuar sus estudios de posgrado, como mencionaba, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso es importante esta transmisión, que ustedes nos escuchen y puedan plantear a través de nuestros canales todas sus inquietudes acerca de lo que constituye ICETEX y las oportunidades y beneficios que otorga a todos los estudiantes en nuestro hermoso país. Bueno, antes de dar inicio oficial a nuestro evento, le daré el paso al doctor Carlos Corredor Pereira. Él es el vicerrector de la Universidad Simón Bolívar en la sede de Cúcuta, quien también dará sus palabras de bienvenida. Doctor Carlos Corredor, bienvenido, buenos días, adelante. Buenos días a todos ustedes, a todos los que se han unido a nosotros a través de los diferentes canales y ciertamente, primero que todo, al presidente de ICETEX, quien ha tenido la gentileza de compartir con nosotros parte de su valioso tiempo. Quiero hacer énfasis en el hecho de que fue a solicitud de nuestro rector, el doctor José Consuegra Bolívar, quien hizo la solicitud que muy amable atendió el doctor Acevedo de compartir con ustedes, nuestros estudiantes, las diferentes opciones que tiene el ICETEX para que aseguremos la continuidad de sus estudios en tiempos en que la economía se ha desplomado por razones bien conocidas que incluyen el confinamiento debido a la pandemia. Yo solamente quisiera resaltar el hecho de que Gabriel Betancourt Mejía, hace muchos años, cuando era estudiante de posgrado en la Javeriana, trató de conseguir estudiar en el exterior y obviamente no tenía los medios para hacerlo, pero consiguió que la Compañía Colombiana de Tabaco lo financiara para terminar sus estudios y su tesis fue precisamente el establecimiento en Colombia de una entidad que asegurara la posibilidad de que los jóvenes colombianos pudieran estudiar en el exterior. Eventualmente se creó el Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior y por eso su nombre ICETEX. Y quiero mencionar que por los años 60 yo fui beneficiario de uno de sus préstamos para financiar mi primera carrera de posgrado a nivel de maestría. Y por eso estoy muy agradecido con el ICETEX y por eso es que sé que es un instituto que le sirve y le ha servido al país. Afortunadamente, posteriormente, solamente
financiar estudios en el exterior, el ICETEX adquirió su nueva forma de ser. Y ahora, obviamente sin dejar su cometido inicial, que todavía continúa apoyando de los estudios en el exterior, el énfasis principal es precisamente el que debiera ser el ayudar a toda nuestra población, a todos nuestros jóvenes, particularmente aquellos que como nuestros estudiantes, como ustedes, que son de de los grupos sociales menos favorecidos, llamémoslo así, estratos 1, 2 y 3, que son los que conforman el 80% de nuestra población, puedan acceder a educación de la más alta calidad. Eso ha venido haciendo el ICETEX y eso es algo que ha sido fundamental, porque con un modelo bien interesante en el que naturalmente se le quita al país, se le quita a los estudiantes y a los padres de familia la idea de que tenemos que tener un estado asistencial del tipo de la colonia, en que todo era merced del rey, o si ustedes quieren, posteriormente, la merced del presidente o la merced del político de turno. Cambia totalmente eso para decir, ustedes pueden estudiar, les vamos a prestar con qué estudiar, y cuando ustedes salgan al mercado laboral y comiencen a trabajar, entonces serán dueños de su propia carrera y podrán pagar el préstamo que les hemos hecho para que lleven a cabo sus estudios. Considero que esto ha sido un cambio fundamental que ha beneficiado a millones de estudiantes, y perdonen que diga millones, pero si sumamos los miles y miles que se han beneficiado durante los últimos 40 o 50 años, yo podría decir que tenemos millones de estudiantes que se han beneficiado de las políticas de el ICETEX, en el que el estudiante acepta ser su propio dueño de su futuro y hace un préstamo que él sabe que tendrá que devolver para que eventualmente otros estudiantes reciban préstamos similares y así se continúe una cadena virtuosa que eventualmente llevará al mejoramiento no solamente de la persona como tal y de su familia, sino de la sociedad en general. Es por esa razón por la cual la presencia aquí del doctor Acevedo es fundamental, porque hay nuevas formas, nuevos sistemas, nuevas maneras que solamente él, con toda autoridad, nos puede exponer y que permitirán que ustedes, a través de nuestra oficina de relaciones con el ICETEX, manejada por la señorita Lady, podrán ustedes acceder a estas nuevas oportunidades que asegurarán el que ustedes puedan terminar sus carreras, y a través de un sistema de voz a voz, ustedes le pueden comentar y contar a sus compañeros que en algún momento tuvieron que dejar de estudiar por razones económicas, que existe esta esperanza de volver a continuar con sus estudios y salir para siempre de el estatus al que desafortunadamente los ha condenado la historia. Entonces, sin más, quiero darle paso al doctor Acevedo, agradeciéndole nuevamente el que nos acompañe hoy y pueda compartir con nuestros estudiantes lo que el ICETEX tiene para ofrecerles en estos tiempos de pandemia y de desempleo, y casi que diría uno de desesperanza, a no ser por la esperanza que usted mismo le pueda dar a nuestros estudiantes
de poder salir de esta situación que no podemos permitir que se continúe hacia el futuro. Tenemos que ayudar a que todos nuestros estudiantes en capacidad de ir a la universidad tengan esa oportunidad. Muchas gracias, doctora Acevedo. Apreciado Omar, muy buenos días al señor vicerrector Carlos Corredor, un saludo muy cordial. Mi nombre es Manuel Acevedo, pues como ya se ha indicado, soy presidente de ICETEX, acompañando al señor presidente de la República, no solamente en la operación de la entidad, que como ya se ha dicho, ha traído a millones de colombianos la oportunidad de adelantar sus estudios de educación superior en Colombia y en el exterior, sino también de una entidad que está en un proceso muy importante de transformación orientada fundamentalmente a la mejora en su portafolio de servicios, a la mejora en la manera en la que ella se integra con las instituciones de educación superior del país para poder impulsar los sueños de vida de todos y cada uno de los jóvenes que eligen libremente acceder a diferentes programas de educación superior, en este caso particular, a los programas de la Universidad Simón Bolívar en su sede de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, ciudad que siempre ha mostrado una infinita vocación en términos del acceso de los jóvenes a la educación superior y la construcción de nuevos y mejores caminos de vida a través de lo que significa formarse en una institución de alta calidad como lo representa la Universidad Simón Bolívar. Atendiendo esta invitación que de manera muy cordial me hacía el señor rector, el doctor Consuegra, quien por muchos años prestó un servicio invaluable al ICETEX, siendo el representante del Consejo Nacional de Educación Superior CESU a su junta directiva, he preparado unas cortas diapositivas con el propósito de poder ilustrar de manera general y amplia lo que es el crédito educativo como un vehículo para el acceso y la permanencia en materia de educación superior, pero por supuesto dejando también un espacio para que hablemos brevemente de la transformación y permitir, sin lugar a dudas, las preguntas o inquietudes que quienes en este momento nos escuchan puedan tener con relación a su acceso o continuidad en los estudios a través del crédito educativo como vehículo para estos fines y propósitos. En ese orden de ideas, para nosotros es muy importante poder apoyar a los jóvenes a que entiendan y sobre todo también a sus familias qué significa el crédito educativo, cuáles son las características fundamentales de cualquier decisión mediada por crédito educativo cuando de acceso y permanencia en la educación superior se trata. En ese orden de ideas, pues me remito a algo que a lo largo de todo este ejercicio hemos encontrado como fundamental. El crédito educativo es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo, ni siquiera para el ICETEX, que es una entidad que otorga créditos educativos. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese medio? El fin es la transformación de las vidas de los jóvenes. El fin es impulsar un proyecto de vida. El medio, que esta transformación sucede cuando los jóvenes logran participar de manera activa en los escenarios de formación de los que disponen las mejores instituciones de educación superior, públicas o privadas del país. ¿Cuál es entonces nuestro cometido? Crear caminos de inclusión para que los jóvenes puedan participar de los programas de la educación superior y de esta manera puedan impulsar sus proyectos de vida. Por supuesto, una de las variables críticas en cualquier proceso de toma de decisiones asociado con un objetivo de esta naturaleza es la fuente de recursos con las que un joven o su familia pueden financiar los valores asociados a la matrícula o en ocasiones al sostenimiento de cara a su acceso y permanencia en la educación superior. Por eso para nosotros en ICETEX se vuelve fundamental aprender a combinar una serie de verbos. El verbo dar, el verbo cuidar, el verbo conectar y el verbo transformar. Vamos a entrar un poquitico más en detalle con cada uno de ellos. ¿Cómo logramos ese cometido que misionalmente debemos cumplir? Lo hacemos a través de un portafolio diverso que responde a diferentes necesidades y que acompaña a lo largo de toda una trayectoria educativa. Para nosotros lo más importante es el logro de una trayectoria educativa completa que inicia en primera infancia y culmina con la educación superior. Si un joven simplemente culmina su grado 11, pero no tiene los mecanismos para hacer tránsito a la vida post-secundaria, sin lugar a dudas, será una vida que tiene
una tarea por cumplir, es un objetivo que como nación debemos perseguir. ¿De qué manera podemos garantizar la culminación exitosa de esa trayectoria educativa? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de 3 grandes vehículos, y estos vehículos tienen una lógica y tienen unas características particulares. El primer vehículo, quizás por el que somos más conocidos, el crédito educativo tradicional, con y sin subsidio. Recordemos que el subsidio lo otorga directamente la nación, sale del presupuesto general de la nación y es un subsidio de tasa de interés, es decir, la tasa de interés es asumida por ese subsidio, un subsidio de sostenimiento y un subsidio de condonación parcial por mérito académico. Estos créditos con subsidio o los créditos sin subsidio se pueden utilizar para los programas de pregrado, para los programas de posgrado, a nivel nacional, a nivel internacional, o hay algunos programas especiales dirigidos a quienes eligen servir a su país a través del servicio en las fuerzas militares y de policía. La segunda gran línea lo constituyen los fondos en administración. Estos no son recursos de ICETEX, son recursos de otras entidades administrados por el ICETEX. Tenemos recursos nación, por ejemplo, dirigidos para atender de manera prioritaria en su acceso a la educación superior a los jóvenes que pertenecen a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Fondos, por ejemplo, que apoyan a los jóvenes que pertenecen a las comunidades, a los pueblos indígenas. Fondos que acompañan a los jóvenes que eligen y que tienen el mejor puntaje académico para que puedan acceder a través del programa Generación E Excelencia al programa en la institución educativa de su elección. Además de ello, tenemos un portafolio importante de programas en materia de internacionalización, los cuales tienen que ver con el crédito para el estudio en el exterior o la administración de las becas, que son becas otorgadas por países amigos de Colombia a los connacionales, es decir, a los jóvenes colombianos, para que puedan desarrollar prioritariamente los estudios de posgrado en el exterior. También tenemos algunos programas, unos bajo las modalidades de crédito, otros bajo la modalidad de beca, para poder desarrollar algunas pasantías cortas orientadas a la profundización o mejora en una segunda lengua o los programas de pasantías que acompañan procesos de investigación. Hablemos entonces del crédito educativo, con lo que... Discúlpenme, qué pena con ustedes. Hablemos del crédito educativo, con lo que por norma general se le conoce al ICETEX y que ha permitido el acceso y en este momento la permanencia de más de 370.000 jóvenes en su educación superior. El crédito educativo es un apoyo transitorio, es decir, no es definitivo, pero sí es decisivo para la construcción de un proyecto de vida de un joven en nuestro país. Cuando converso con los jóvenes que participan en los programas de ICETEX, aquellos que han tenido una experiencia muy positiva, como lo mencionaba el señor vicerrector, o aquellos que han tenido alguna experiencia que podría mejorarse, siempre hay un factor que es común. Si el joven tiene claro su proyecto de vida, sabe qué quiere estudiar y por qué, sabe dónde lo quiere estudiar, usualmente estas son actividades que funcionan muy bien. Antes de desempeñarme como presidente de ICETEX, pues yo era un profesor y un directivo en una institución de educación superior, localizada en el departamento de Antioquia. Y siempre, cuando tuve esa oportunidad de ser profesor y directivo universitario, elegí ser profesor de primer semestre. En ocasiones me preguntaban, yo pudiendo elegir, por qué siempre elegía los cursos de primer semestre. Y siempre lo hacía porque para mí era muy importante poder conocer ese tránsito que los jóvenes hacían de la educación media, es decir, de su grado 11, a la educación superior. Y sin lugar a dudas me encontraba jóvenes que tenían muy claro el por qué habían elegido ese programa, el por qué habían elegido esa institución de educación superior, pero también a otros que estaban allí porque no tenían ninguna otra opción. Sus padres de familia no les dejaban tomarse un periodo de tiempo culminados sus estudios para acceder a la educación superior, u otros que elegían ese programa porque ese era el sueño de sus padres, o aquellos que lo elegían porque ese era el programa que habían elegido sus compañeros de colegio. Cuando un joven no conoce su proyecto de vida, cuando no maneja su proceso de toma de decisiones y lo hace con un crédito educativo, es muy probable que vaya a encontrar dificultades profundas.
Por ello, el primer paso de un crédito educativo es entenderlo como un apoyo decisivo para la materialización de un proyecto de vida. Si no hay proyecto de vida, no es recomendable, bajo ninguna luz o circunstancia, que se asuma un crédito educativo para este camino. Lo segundo es que esto no es un gasto, es una inversión, y es una inversión cuyos réditos se ven es en el futuro. Por eso la comparación del crédito educativo, sus características, condiciones, debe hacerse no solamente desde la perspectiva de cuánto cuesta la tasa de interés, sino cuál sería mi trayectoria de vida si no adelanto mis estudios de educación superior. Porque lo que vamos a ver aquí es una posibilidad de ingresos desde el momento de la graduación hasta que finalice la vida productiva, que son posibles en la medida que se logró desarrollar ese plan de estudios. Si ese plan de estudios no se desarrolla, pues esa trayectoria no existe, y no solamente deberíamos hacer el análisis del crédito educativo desde la perspectiva de cuánto recibí, cuánto pagué, sino cuánto me posibilita en términos de la construcción de un camino de vida futuro, en términos de la construcción de una posibilidad de ingresos permanentes y constantes, versus el no tener ese camino en tanto que no se puede avanzar en la educación superior. Un crédito educativo también es sinónimo de corresponsabilidad entre el joven, entre la familia, entre las entidades del Estado y no menor, con las instituciones de educación superior. En tanto que la apuesta es la transformación sostenida y duradera de las condiciones que una persona tiene para poder desempeñar un rol social. Un rol social desde su profesión, un rol social desde el ejercicio de la ciudadanía, un rol social desde la comprensión de que es una persona que habita en un entorno y que en función de ese entorno tiene una responsabilidad con su comprensión y cambio. Y es una financiación reembolsable, que nace de un concepto de circularidad. El crédito educativo que ICETEX otorga en estos momentos lo puede otorgar porque quienes tomaron un crédito en el pasado están cumpliendo con el pago derivado de esa obligación. Por lo tanto, podemos decir que este crédito no lo estarán recibiendo las personas del patrimonio de la entidad, sino que son los que a futuro van a solicitar un crédito educativo los que se los están otorgando a las personas en el presente. Porque ese crédito educativo que ustedes adquieren al momento de pagarlo, permiten que otras personas lo puedan adquirir. Es decir, estamos pensando en los niños que en este momento tienen 5, 4, 3 años. Son ellos los que cuando ustedes culminen su periodo de estudios e inicien su periodo de pago posterior a los estudios, le estarán dando a ellos la posibilidad de que puedan transitar el mismo camino que ustedes han transitado. Por lo tanto, dadas estas características, es muy importante reconocer que hay factores de conocimiento que deben conocerse de anterioridad o con anterioridad a la elección de una línea de crédito tradicional o condonable. Lo primero, a informarse y comparar sobre las instituciones de educación superior, sobre el programa académico, sobre la trayectoria laboral, sobre los ingresos futuros de las personas que egresan de ese programa, de esa institución. Esto refuerza un ejercicio fundamental que se ve reflejado en esos mayores indicadores de calidad en términos de producciones académicas o en términos de acreditación. Un programa de calidad en una institución de calidad es una prenda de garantía que habrá un tránsito hacia la vida productiva, que habrá posibilidades de poder emprender un trabajo remunerado y estable, que habrá posibilidades de poder emprender un camino marcado por el emprendimiento. Por eso es muy importante, antes de iniciar, el poder comparar las instituciones, los programas, el valor, la metodología, las instalaciones, los profesores, las acreditaciones, para poder establecer si ese camino lleva al escenario que la persona y que la familia están deseando para él o para ella. Lo segundo, conocer las diferentes líneas de crédito. Las líneas de crédito con subsidio que acabo de mencionar, las cuales tienen unos criterios de asignación, puntajes de corte establecidos en la encuesta del CISBEN, o aquellos que no son créditos reembolsables, sino que son créditos condonables. Es decir, que si se cumple con una condición establecida desde un principio y que se conoce desde un principio, la persona puede aplicar a tener una reducción del capital que le adeuda al instituto. Por ello, es muy importante conocer esas diferentes líneas, las reembolsables con subsidio y sin subsidio, las condonables,
y sobre todo también comparar con aquellas otras entidades que ofrecen crédito educativo. De esa manera es fácil poder acceder al tercer punto. ¿Cuáles son las tasas? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las condiciones para normalización si se llega a vivir algún tipo de dificultad durante el desarrollo de los estudios o al finalizar los estudios? Por lo tanto, la elección del crédito es una elección tardía, no es la primera elección que se hace. La primera elección que se hace es el proyecto de vida, después es la institución y el programa, y posteriormente, dentro de las múltiples alternativas, cuál es la que mejor conviene y corresponde a esa familia en ese momento, de acuerdo con sus condiciones particulares. Las líneas de crédito que tiene ICETEX están pensadas claramente desde la perspectiva del aprendizaje y el desarrollo profesional. Por eso nosotros tenemos dos grandes conjuntos de líneas de crédito. Las primeras, que están dirigidas a los posgrados, en los cuales la persona toma el crédito, ese crédito paga la totalidad del valor de la matrícula, y el joven lo que hace es pagar el 20% del crédito mientras estudia. El resto, el 80% restante, se paga una vez finaliza el posgrado. En el caso de los programas de estudios avanzados de medicina, el 100% del crédito, es decir, la totalidad del mismo, se paga una vez culmina el proceso de formación. A nivel de pregrado tenemos tres grandes categorías, si se les puede llamar así. La primera categoría son los créditos de largo plazo. En los créditos de largo plazo focalizamos prioritariamente lo que son aquellos que tienen subsidio de la nación. Recordemos que el subsidio de la nación es que los intereses que genera el crédito educativo los paga el gobierno nacional. Estas líneas de crédito son las del 0 o la línea más colombiano que nunca, y algunos cupos de la línea del 25. En este orden de ideas, la persona paga el 0, el 10 o el 25% del valor del crédito que recibe para el semestre, y el saldo restante empieza a pagarse una vez finaliza el periodo de estudios. Es decir, el crédito lo toma el estudiante, pero lo paga el profesional. Hay una línea de crédito que denominamos de mediano plazo, donde el estudiante paga un mayor valor del crédito recibido durante el semestre, el 30, el 40 o el 60%, y el saldo restante se paga al finalizar los estudios. Y tenemos la línea de corto plazo, que sería equivalente a diferir el valor de la matrícula durante el semestre, es la línea del 100%, donde el 100% del crédito se paga en el semestre académico. Es importante que las personas entonces conozcan que estos créditos de pregrado tienen esas tres grandes categorías, familias, si las podemos llamar así, y en ese orden de ideas puedan hacer un balance en términos de cuál es el monto adecuado que les correspondería de pago durante el periodo de estudios y de pago posterior a los estudios. Para aquellos jóvenes que provienen de familias en condición de vulnerabilidad o los que tienen el estatus de especial protección constitucional, existen una serie de beneficios adicionales al crédito que son importantes conocer y aprovechar si cumplen las condiciones y características definidas para ellos. El primero es que estos créditos tienen una opción de subsidio de sostenimiento. El subsidio de sostenimiento es una transferencia directa a la cuenta que el estudiante reporta al momento de hacer el otorgamiento del crédito educativo. Este subsidio de sostenimiento equivale entonces a un dinero que semestre a semestre recibe el joven para poder sufragar los gastos derivados de su vivienda y manutención. De igual manera, y como ya lo he mencionado, la tasa de interés tiene un subsidio de la nación, es decir, que solamente se cobra de interés la inflación que se causó en el año anterior. Esto hace que sean los créditos que tengan la tasa más baja que se puede encontrar por parte de cualquier entidad que ofrezca créditos educativos, porque simplemente el dinero está conservando su valor a lo largo de los años. Recordemos que 1.000 pesos de hoy compran menos que 1.000 pesos de hace 10 años. Ese fenómeno se denomina inflación, y esto es lo único que se cobra como crédito al estudiante o a su familia en estas líneas que tienen estos beneficios para quienes están en condición de vulnerabilidad. De igual manera, de acuerdo con el mérito académico alcanzado durante los estudios, se puede condonar una cuarta parte del crédito recibido dependiendo del mérito académico alcanzado, y además de ello,
Tenemos una línea especial para los jóvenes que residen en municipios que se encuentran en departamentos fronterizos. Norte de Santander es uno de ellos, que fomenta la educación virtual. Son programas de alta calidad, programas virtuales que se acogen a una línea específica que denominamos Más Colombiano que Nunca. Recordemos que se otorgan cada año 20.000 créditos educativos nuevos con subsidio de la Nación. Este subsidio de la Nación permanece hasta que se finalice el pago del crédito y no se hace necesario que semestre a semestre se haga una nueva solicitud. Simplemente es hacer una renovación del crédito, procedimiento que se hace siempre acompañado por parte de la institución de educación superior y que en este momento pues evidenciamos que fluye sin dificultades en medio de los nuevos escenarios de pandemia en el que nos encontramos como país. Me hacen muchas preguntas con regularidad, preguntas que son naturales y que en alguna medida pues el ambiente general sobre las instituciones de educación superior, sobre el gobierno nacional y sobre el ICETEX las explican. La primera pregunta que me hacen con mucha frecuencia es si verdaderamente las tasas de interés del ICETEX son bajas, y la respuesta es un sí categórico. Son las más bajas que existen para las entidades que ofrecen crédito educativo. Empecemos por aquellos que tienen crédito con subsidio de la Nación. Recordemos que el subsidio es subsidio de tasa, de sostenimiento y de condonación parcial. Pues hablemos entonces del subsidio de tasa. Teniendo en cuenta que la inflación el año anterior fue de 3.8 y este año posiblemente sea del 2%, estaríamos hablando que el próximo año la tasa de interés que se cobre sería del 2%. Este año estamos cobrando la tasa que correspondió a la inflación del año 2019, que fue de 3.8%. Por lo tanto, quienes tienen subsidio de tasa tienen la mejor de las mejores tasas posibles para poder acceder a través del crédito educativo a la educación superior. Sin embargo, el que no tiene subsidio de tasa también tiene una tasa muy buena. Estamos hablando de una tasa que equivale al 1% mensual, es decir, el 12.8% efectivo anual. Tasa que si la comparamos con la tasa más baja de las entidades financieras, pues encontramos que hay una gran distancia. La tasa más baja de las entidades financieras es 16.76, 16.8, es decir, es un 4% más elevada la tasa de interés de las entidades financieras con aquella que brinda ICETEX. Y si lo llevamos a la tasa más alta de las entidades que ofrecen crédito educativo, encontramos que esa tasa más alta es del 28%. De lejos, el doble de la tasa de interés que cobra ICETEX aquellos créditos que no tienen subsidio de la Nación. ¿Es posible? Pregunta que también nos hacen con frecuencia. Solicitar un crédito a la entidad sin el deudor solidario. Recordemos que para el segundo semestre de este año 2020, disposición que continúa para el primer semestre del año 2021, el Gobierno Nacional, a través de los decretos 467 y 662, creó un plan de auxilios para quienes tienen créditos educativos con ICETEX o para quienes requieren de un crédito educativo para acceder o permanecer en las instituciones de educación superior. ¿Qué significa esto? Que personas que provienen de los estratos 1, 2 y 3, que están registradas en el SISBEN 3 y que tienen un punto de corte de acuerdo con el parámetro que ha sido definido para nosotros y que estén en líneas de pago del 0, del 10, el 25 y hayan tenido afectación en salud o en empleo o en ingresos por el COVID, pueden solicitar que el crédito la garantía del crédito sea otorgado por el Fondo Garantía Codeudor. Un fondo que recibió una inyección de recursos importante por parte del Gobierno Nacional, precisamente para poder generar en los jóvenes la posibilidad de acceso al crédito educativo sin el codeudor persona natural. Pero además de ello, en ICETEX hicimos un estudio estadístico riguroso, en el cual encontramos que hay un conjunto de jóvenes que por las características de su educación previa, es decir, los puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11, por la manera en la que ellos desarrollaron su proceso de formación, el programa que han elegido, la institución que han elegido, podemos otorgarles el crédito sin codeudor. Si sumamos aquellos que en esta convocatoria que terminó 2022 para los créditos educativos que cubrieron el semestre que está en curso,
entre los que pidieron el crédito y se les otorgó con la garantía codeudor otorgada por el fondo y aquellos que se les otorgó sin garantía codeudor, estamos hablando de casi 6.500 nuevos créditos en los cuales no se hizo exigible la figura del codeudor persona natural, que durante tantos años ha sido característica de la oferta de la entidad. También nos hacen una pregunta, y es si es necesario tener los resultados de la prueba Saber 11. Recordemos que este año la prueba Saber 11 estaba programada para el 15 de marzo y tuvo que ser, por cuestiones de salud, modificada en el tiempo. Habrá una prueba ahora en noviembre, en la cual se podrá acompañar a todos los jóvenes, y esto lo hace directamente el ICPES en la presentación de ellas de manera segura. Sin embargo, como sabemos que esos resultados son posteriores a las fechas en las cuales las instituciones abren y cierran los periodos de admisión, no hemos solicitado en este momento la prueba Saber 11 para los que solicitan el crédito educativo. Lo que en este momento estamos solicitando es que los jóvenes descarguen del portal de la entidad www.icetex.gov.co una hoja, la cual deben llevar al colegio, en el cual el colegio nos determina cuál es su nivel de acuerdo con el resultado histórico de sus pruebas Saber 11, que ya sabemos es superior, medio, bajo o muy bajo. Con ese valor o con esa certificación, corremos entonces el estudio de los créditos en las convocatorias que ya iniciaron desde principios del mes de octubre. Ya vamos a cumplir un mes con la convocatoria en funcionamiento, vamos con ella hasta el mes de abril, de tal manera entonces que puedan avanzar en la solicitud de aprobación de su crédito sin que tengan que cumplir la exigibilidad del resultado de la prueba Saber 11. De igual manera también otros nos preguntan, ¿es posible acceder a un crédito de sostenimiento? No al crédito de matrícula, sino a un crédito que me permita a mí poder pagar algunos valores de mi manutención, de mi alojamiento, inclusive de mis equipos de cómputo y programas de conectividad. Y la respuesta es sí. A partir del segundo semestre del año 2020, el ICETEX amplió el monto entre 1 a 8 salarios mínimos, anteriormente era entre 1 y 5 salarios mínimos, para quienes acceden al crédito de sostenimiento. Y ampliamos también las necesidades que cubre este tipo de crédito, incluyendo dentro de ellas la adquisición de materiales, incluyendo dentro de ellas la adquisición de servicios necesarios para el estudio, tal por ejemplo como computadores, aplicativos y servicios de conexión a Internet. Estamos en un modelo de alternancia y este modelo de alternancia nos acompañará por muchos meses por seguir, en la medida que esto preserva la salud de todos y cada uno de los hogares en Colombia. Por lo tanto, en ICETEX nos ajustamos a esta nueva realidad, mejoramos las condiciones de esta línea de crédito de sostenimiento para que efectivamente sea un apoyo real para quienes lo requieren en el desarrollo y avance de su proceso de formación. Vamos entonces al segundo momento que les anunciaba cuando hacía la introducción. Si bien es una entidad que opera y que a lo largo de 70 años ha acompañado a casi 5 millones de colombianos en su proceso de acceso, permanencia y graduación en la educación superior, el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente de la República, en el diálogo permanente que siempre se ha tenido con las plataformas estudiantiles, profesorales y de trabajadores de las instituciones de educación pública, con los rectores, con quienes son expertos en materia de educación superior, con otras entidades del gobierno nacional, como el Departamento Nacional de Planeación, con quienes participan en los fondos que nosotros como tal administramos, los fondos de comunidades negras, los fondos indígenas, los fondos para jóvenes que son víctimas de conflicto armado. Todos hemos concluido que la reforma integral de ICETEX es un objetivo de gran importancia para la educación superior en nuestro país. Esta reforma tiene como centro, y es lo que ustedes observan en el centro de esta imagen, a las familias, a los estudiantes que están terminando su proceso de formación en la media superior, a que los que ya están estudiando y no tienen mayores dificultades en el desarrollo de sus estudios o en mantener al día su línea de crédito educativo, aquellos que ya graduaron y que fruto de su graduación están desempeñando un papel profesional, están cumpliendo con su sueño de ser un profesional y en ese sentido pues avanzan en su proyecto de vida. Aquellos que no pudieron graduarse y que están viviendo una situación que amerita sin lugar a dudas también nuestro acompañamiento. Aquellos que tienen reportes que no son positivos en las señales, en las centrales de información financiera
donde consultan las diferentes entidades del país. En ese orden de ideas, estamos avanzando en esta reforma integral de ICETEX con el propósito de poder construir de tal manera que podamos colectivamente generar un cambio sustancial en la entidad, su funcionamiento y operación. ¿Cuáles son los elementos de esta reforma? El primero de ellos es el denominado plan de alivios e incentivos, que genere mejores alternativas para que los jóvenes puedan estar al día con el cumplimiento de su obligación y de esa manera poder permitir que otros avancen en su proceso de formación. El segundo eje es cambio sustancial de la financiación del instituto, de dónde obtiene los recursos y estos recursos cuánto le cuestan, porque esto tiene una incidencia directa en las características de tasa, plazos, alternativas de pago que puede brindar ICETEX a los jóvenes de Colombia. Queremos que nuestros servicios sean más simples y más económicos. El tercero es un elemento que no existía en la historia de ICETEX y es ese componente de acompañamiento. Esta charla, de hecho, hace parte de esa transformación sustancial en ese proceso de cambio de nuestra entidad. Cómo nosotros como instituto estamos presentes cuando el joven está tomando la decisión, mientras está desarrollando su proceso de formación y posteriormente cuando va a hacer el tránsito a la vida productiva, ya sea a través del empleo o el emprendimiento. Y en cualquiera de estos dos escenarios, las diferentes transiciones que suceden a lo largo de una vida profesional. Queremos que los jóvenes vean en ICETEX una entidad cercana, que responde, que atiende, que escucha, porque esta entidad del Estado, que nos pertenece entonces a todos y cada uno de los colombianos, debe con mayor hincapié hacer cumplir ese cometido de acompañar a los jóvenes en esos impulsos a sus proyectos de vida. Otro elemento esencial en nuestra transformación es el cambio en los procesos y es en la transformación digital para que podamos ser una entidad mucho más ágil y caracterizada por la autogestión. ¿Esto qué significa? Que las oficinas que hoy tenemos empiecen a migrar de ser oficinas que reciben y apoyan trámites a oficinas que acogen a estudiantes en su proceso de transformación, que desarrollan programas de alto valor, que les permite entonces poder encontrarse y colectivamente avanzar en su proceso de transformación. Para eso tenemos que revisar todos nuestros procesos y para ello tenemos que hacer una gran inversión en conocimiento, recursos y por supuesto nuevas tecnologías que nos permitan avanzar en esta transformación digital. Y finalmente tenemos una gran tarea para mejorar en términos de nuestra gobernanza y nuestra estructura. Un gobierno corporativo mucho más claro para comprender, un gobierno corporativo que dé mejores cuentas del quehacer de la gestión, una estructura que mejore los niveles de comprensión, conocimiento e interacción en las plataformas educativas. Esta transformación, esta evolución del ICETEX se ha hecho a partir de espacios de discusión colectiva donde hay muchísimos actores completamente diversos en sus opiniones, en sus conocimientos y en sus experiencias. Y es precisamente esto lo que le da legitimidad a ese espacio de la conversación. Espacios que también son múltiples. Llevamos 18 sesiones de la Comisión para la Reforma Integral de ICETEX, la cual nació en los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional en diciembre del 2018, con lo que se da pleno cumplimiento a lo establecido en ese punto del acuerdo. De estas sesiones de la Comisión hemos recibido más de 600 propuestas que provienen de todos y cada uno de los actores que están allí representados y que ya han encontrado su manera de materializarse. También hemos participado en los espacios de la conversación nacional, en la mesa de juventud, en la mesa de educación, en los espacios regionales, de tal manera que hemos podido sentir la voz de los jóvenes en las regiones de nuestro país, de tal manera que sus ideas también hagan parte de esas más de 600 propuestas que son analizadas y que hoy son el derrotero de cambio y transformación. El Congreso de la República, la Comisión Sexta del Senado, creó una subcomisión liderada por la senadora Ruby Chagüe, en la que participa también el senador Jonathan Tamayo y el senador Iván Darío Agudelo, los cuales, los tres, se han sentado con nosotros a entender ICETEX, a entender sus problemáticas y a vislumbrar cuáles son esos escenarios de cambio en los que estamos actualmente trabajando de manera intensa para que sean cada vez más frecuentes, conocidos y a disposición de todos ustedes. De esas 600 propuestas, ya varias están en marcha y ahorita se las contaré. Otras, por el alcance, requieren que se cuente con la aprobación del Congreso de la República y es por ello que el señor presidente ha establecido
cronograma de trabajo para la materialización del proyecto de ley que será radicado para que el Congreso pueda como tal discutirlo. Entremos en mayores detalles sobre cambios que ya están en curso para mostrarles a todos ustedes que hoy hacen o harán parte de una entidad que mejora constantemente y que es capaz de cumplir esa promesa de valor que les ha mencionado. El primero de ellos es que se habilitaron nuevos giros. Muchos jóvenes para poder culminar su plan de estudio necesitan de giros adicionales, porque se retrasaron un semestre, porque tuvieron que hacer la carrera a una velocidad diferente. En ICETEX solamente había la posibilidad de hacer 2 giros adicionales, generando de esta manera pues dificultades para los jóvenes que requerían un mayor volumen de giros. Ya está habilitado hasta 4 giros adicionales. De igual manera, muchos jóvenes en ocasiones nos decían: tengo una situación mediante la cual no me es posible pagar la cuota en el monto establecido por el instituto. Por ello, ante la alternativa de ampliar los plazos, se logra una reducción del valor que se paga mes a mes durante todo el tiempo que estos plazos hayan sido ampliados. Este es un cambio que surge de esa comisión de reforma que ya está implementado y que le está brindando beneficios a decenas de miles de jóvenes y familias que como tal lo requieren. Se puede, de igual manera, porque nos preocupa muchísimo que los jóvenes puedan hacer la renovación de cara a su siguiente semestre académico, solicitar hasta 3 veces en periodo de estudios y 2 veces cuando ya se han graduado una condonación de los intereses corrientes vencidos y de los intereses de mora. Esto hace más fácil poder hacer el cambio de semestre y que no vaya a haber una deserción causada por el motivo de no encontrarse al día en el pago correspondiente al semestre académico. Y a partir de este último trimestre, es decir, entra con vigencia de cara al primer semestre del año 2021, las familias pueden solicitar el cambio de la línea. Si una familia elige una línea del 60%, pero por alguna razón necesita llevarla al 30%, ya lo puede hacer, esto era prohibido, o por el contrario, solicita una línea del 30% y quiere llevarla a una línea del 60%. Los cambios de línea se pueden hacer tantas veces como se requieran, siempre y cuando se cumplan las condiciones de la nueva línea que acompañará ese proceso de crédito educativo. En cuanto al cambio en las características del portafolio de servicios, lo que se busca con el proyecto de ley es que el ICETEX pueda tener un recurso más económico, y ese recurso más económico directamente se convertirá en una tasa de interés más baja para los jóvenes y las familias que están apalancando la educación superior de sus hijos con cargo a estos recursos. En términos de guía, apoyo e información, creamos un concepto nuevo que se denomina Comunidad ICETEX, que además acompaña cambios que hemos hecho en nuestros canales de atención, en la transformación de estas oficinas a las que ahorita les hablaba, que ya dejan de ser oficinas de trámites y se convierten en lo que denominamos centros de experiencia personal. Y hemos hecho una reducción significativa en los tiempos y en los trámites para la solicitud y los desembolsos de los créditos, de tal manera que esto favorece de manera importante que los jóvenes puedan ver rápidamente materializado el beneficio del crédito que solicitaron para adelantar sus estudios de educación superior. En materia de procesos y transformación digital, logramos establecer una herramienta de altísimo valor estratégico para poder siempre tener la mejor de las relaciones con los jóvenes y con las instituciones de educación superior. Esta herramienta se denomina el Core Bancario y es un aplicativo robusto con altísimos niveles de seguridad que administra todas y cada una de las cuentas, cada uno de los créditos que se tienen con el instituto. Años atrás, meses atrás, era frecuente encontrar a los jóvenes que decían no me cuadran las cuentas, y cuando observábamos evidentemente se podía presentar algún tipo de error en el mecanismo de cálculo. Desde la implementación del Core Bancario estas situaciones no se volvieron a presentar por la seguridad, la solidez y sobre todo la confiabilidad del desarrollo que en este sentido adquirió el instituto. También entonces nos pusimos al día, al 100%, de desembolsos que había pendientes de semestres anteriores. Jóvenes que por alguna razón no pudieron tener al día su crédito, no se hizo el desembolso, luego se pusieron al día, solicitaron la renovación y se les aprobó la renovación, pero estaba pendiente el pago de un semestre anterior. De esa forma logramos avanzar y eliminar las situaciones que aquí había presentes y que generaban mucho malestar entre los estudiantes, las instituciones y las familias.
Con estas decisiones tomadas y con la nueva política que se implementó desde la fecha, estamos garantizando que no importa el momento en el que el joven durante el semestre se ponga al día, al momento en el que se ponga al día se activa el desembolso y de esta manera entonces podemos tener una mayor claridad y trazabilidad de los giros efectuados con relación a los valores de matrícula. Y estamos trabajando de una manera muy importante en la creación de un concepto de línea de crédito que no es solamente matrícula o sostenimiento, sino que es trayectoria educativa completa. Matrícula, posiblemente algo de sostenimiento, materiales de estudio, la posibilidad de adelantar el aprendizaje de una segunda lengua y, ¿por qué no?, participar activamente en algún proceso de internacionalización. Con esos cambios en términos del portafolio de servicios lograremos responder mejor a los anhelos y expectativas de los jóvenes y las instituciones que en ese sentido nos han hecho la referencia. Quiero explicarles un poco lo que significa Comunidad ICETEX, con el propósito de ir finalizando entonces la presentación sobre el portafolio y los cambios que estamos haciendo. Nunca antes en la historia de ICETEX había una mirada integradora del tránsito del joven por el proceso de educación superior. Era una mirada parcial. Yo te otorgo un crédito y te lo cobro. Aquí lo que estamos todos planteando es que todos somos actores de la comunidad ICETEX y por ello debemos acompañar a los jóvenes antes de su acceso a la educación superior para garantizar que tomen una decisión informada en términos de qué estudiar, dónde estudiar, cuánto y de qué manera pagar. Por ello se vuelve importante la oferta en educación financiera, no de simplemente cómo se calcula una tasa de interés, sino que implica una decisión que puede tomarse alrededor de un crédito educativo y cómo de esa manera logramos que haya los mejores hábitos y conductas posibles para que esta decisión de estudiar con un crédito educativo acompañe a los jóvenes de una manera exitosa a lo largo de su trayectoria y su vida. Mientras se hace parte del proceso de formación, trabajamos muy de la mano con las instituciones de educación superior para activar los protocolos que son necesarios cuando un joven, por ejemplo, expresa tener un problema de salud física o mental, cuando un joven expresa tener dificultades en el aprendizaje, en tanto que no tiene un dominio o un manejo apropiado de las habilidades lingüísticas y de razonamiento matemático. Recordemos que si no se tiene estas dos, ciertos procesos de formación se imposibilitan, se anulan hasta que no se resuelva esta condición de partida. Por ello, en Comunidad ICETEX buscamos brindar estas herramientas a los jóvenes a través de las instituciones para que todos vayan mejorando de manera colectiva. Pero no nos limitamos únicamente a mitigar o evitar la deserción. Para nosotros es muy importante que los jóvenes desarrollen todo su potencial y por eso hablamos de acciones de liderazgo. Acciones de liderazgo que lo que buscan no es nada diferente a que los jóvenes se reconozcan como seres humanos valiosos, dotados de una infinidad de capacidades, de anhelos, de inquietudes, de deseos, que si los pueden canalizar adecuadamente les enseñan y transforman la vida de los demás. Por ello, ser parte de la comunidad ICETEX es tener un rol activo en la institución, en la entidad, en la región de la cual se es originario, de tal manera que podamos ayudar a ese cambio permanente en las condiciones de vida, condiciones sociales, ambientales o de otra índole que pueda estar viviendo ese territorio de manera respectiva. Y finalmente es el tránsito a la vida profesional. No es simplemente graduarse, es hacer un tránsito, ya sea a la vida profesional mediante una vinculación laboral o a la vida productiva mediante el emprendimiento. Vuelven y se hacen importantísimas las actividades de mentoría, las actividades de coaching, las actividades de escucha activa, las actividades de educación financiera, pero también la promoción de los nuevos liderazgos que estos jóvenes representan cuando egresan y se convierten en el motor de cambio de la vida suya, de sus familias y de sus comunidades. Como pueden ver entonces son muchos los cambios que está proponiendo ICETEX y el último de ellos, de acuerdo con el eje de la reforma, es el que tiene que ver con su gobierno y su estructura. Un modelo de gobierno corporativo mucho más avanzado que el que hoy tiene en la actualidad. Un modelo de estructura donde el estudiante, la familia y sus necesidades son el centro y donde el instituto alcanza cada vez mayores niveles de conocimiento y comprensión para poder de manera adecuada anticiparse y acompañar a los jóvenes, a las familias, a las instituciones de educación superior en su ejercicio de tránsito y transformación. Por ello no me queda sino agradecerles por el tiempo que en este momento me han dispensado, ponerme a disposición de ustedes para responder las preguntas que puedan existir desde cualquier escenario
el escenario de una solicitud, el escenario de un crédito existente y ratificar que el Gobierno Nacional encabezado por el señor presidente Iván Duque, la ministra de Educación Nacional, tienen un claro compromiso con la reforma integral de ICETEX como ese gran legal que quedará para los jóvenes y de las familias, fruto de todo el ejercicio de escucha activa a los estudiantes, a los padres de familia, a los rectores, en términos de cómo esta entidad puede cada día desempeñarse mejor por los jóvenes, las familias y el futuro de nuestro país. Así que, apreciado vicerrector, muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio y como lo habíamos concertado, pues quedo atento a las dudas o inquietudes que se puedan presentar por parte de ustedes o de los jóvenes que hacen parte de la universidad o aquellos que están contemplando la posibilidad de ser parte de la universidad en su sede en la ciudad de Cúcuta. Y bueno, muchísimas gracias al doctor Manuel Acevedo Jaramillo, presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX. Vamos por su presentación. Yo pienso inclusive que se han venido resolviendo algunas de las inquietudes y preguntas que tienen nuestros estudiantes. Quiero felicitarlo además porque se muestra precisamente en los últimos tiempos, especialmente desde su gestión, un ICETEX evidentemente más amigable, más cercano a través precisamente de las transformaciones y cambios, y todos los cambios precisamente que usted también nos ha informado que vienen. Importante hablar de inclusión, desde dar, cuidar, conectar, transformar, como usted lo ha comentado. Bueno, vamos a dar inicio entonces oficial a las preguntas precisamente para que el doctor Manuel Acevedo nos responda. Bueno, algunas de las inquietudes tienen que ver en algunas ocasiones con la inquietud que tienen los estudiantes si los llamados diplomados o cursos de énfasis que se realizan al final de los programas de pregrado también pueden ser financiados por el ICETEX. Doctor. Muy buena pregunta, Manuel. Y agradezco la pregunta que nos hacen. Si esos programas hacen parte de la malla curricular definida en el SNIES, recordemos que el SNIES es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el crédito educativo cobija dichos procesos de formación. En caso contrario, en este momento no los cobija, pero esperamos que una vez finalice el proceso de reforma, estos hagan parte y puedan ser elegibles dentro del crédito que les es aprobado a los jóvenes y sus familias. Ok, perfecto. Usted mencionaba precisamente también acerca de las convocatorias. ICETEX hable generalmente convocatorias en qué periodos para que los estudiantes estén muy atentos. Claro que sí. Las convocatorias de crédito educativo del ICETEX corresponden con los semestres académicos que desarrollan las instituciones de educación superior. Por ello tenemos la convocatoria que siempre conduce al primer semestre del año, que inicia alrededor del mes de octubre y vamos con ella más o menos hasta el mes de abril. Esto cobija a los jóvenes que de manera anticipada hacen el proceso de elección y acceso a la educación superior, o aquellos que ya estando muy próximos a iniciar su periodo de estudios requieren de este proyecto o de este acompañamiento. Por eso siempre tenemos un periodo de tiempo largo en el que se pueden hacer las solicitudes y las renovaciones. Recordemos que también hay jóvenes que estudian en instituciones de educación superior públicas y estas instituciones de educación superior, sus calendarios académicos no se encuentran sincronizados con las instituciones de educación superior privadas, lo cual da cuenta de un calendario extendido. De cara a segundo semestre, es decir, los que van a iniciar en los meses de agosto su proceso de formación, iniciamos el proceso de convocatorias alrededor del mes de mayo, de tal manera que puedan avanzar sin novedad los procesos de solicitud de créditos dirigidos al segundo semestre del año lectivo. En cuanto a los créditos condonables, estos tienen calendarios que son establecidos por cada constituyente de fondo. ¿Quién es el constituyente del fondo? La entidad que aporta los recursos y que pone las condiciones bajo las cuales se otorgan estos. Entonces, por ejemplo, los créditos condonables dirigidos a los jóvenes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras suceden en el segundo semestre del año. El calendario de fondos está permanentemente actualizándose
y está disponible en la página de internet de la entidad. Y los de las becas internacionales pues dependen de cada cooperante. Entonces cada cooperante establece, de acuerdo con sus calendarios académicos, las fechas en las cuales se pueden hacer las solicitudes y aprobaciones de dichas becas internacionales. Así es. Bueno, hay otra pregunta, inquietud a través de nuestro WhatsApp, y es la siguiente. En el caso de los estudios de posgrado, usted hablaba de inicia a cancelar el valor una vez ha obtenido el título. ¿Cómo funciona esto? ¿O hay un tiempo a partir de la cual termina su escolaridad? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo están concebidos estos créditos? Recordemos que hablamos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, el crédito de corto y mediano plazo tiene una característica en común. Es que no se paga todo el crédito mientras se estudia. Se paga una parte mientras se estudia y otra parte al finalizar los estudios. El crédito de corto plazo es el crédito del 0, el 10 y el 25%. Esto quiere decir que la persona, los valores que no ha pagado, los empieza a pagar una vez finaliza los estudios, pero teniendo en cuenta que tiene la posibilidad de un año de periodo de gracia. Un año de periodo de gracia es aquel en el cual no tiene la obligación de pagar al instituto unas cuotas, sino que se entiende que es un periodo de tiempo de transición mientras termina e inicia su proceso de pago. En el periodo de gracia, pues hay unas condiciones que son por todos conocidas en términos de cuál es el tratamiento que tienen, los intereses que se generan en ese periodo de tiempo, que son muy bajos, pero que le dan al joven la posibilidad de poder no pagarlos y de esa manera poder avanzar en un proceso de inserción eficiente, eficaz y sobre todo muy provechosa en la vida profesional. Los de corto plazo pagan el crédito en el doble del tiempo de sus estudios. Si estudió 5 años, lo paga en 10. Recordemos que ya venía durante 5 años haciendo unos pagos parciales. Entonces estaríamos hablando de que este es un crédito de 15 años. 5 de estudios, bueno, 16. 5 de estudios, 1 de periodo de gracia, 10 de amortización. Sin embargo, en virtud de la reforma que estamos llevando a cabo, es posible que este periodo de pago se pueda ampliar en el tiempo, de tal manera que el valor mensual a pagar sea más bajo si lo requiere de acuerdo con sus ingresos. Importante anotar, quien hace un pago al ICETEX por un mayor valor, el que sale en el recibo que mensualmente se les hace llegar, ese mayor valor inmediatamente se acredita al capital, lo cual va haciendo que el valor de los intereses que se genera es menor y la velocidad con la que se abona el crédito aumenta. También el gobierno nacional habilitó desde el 2019 la posibilidad de hacer uso de las cesantías como un recurso que permite pagar créditos educativos de ICETEX. Entonces esto facilita que los jóvenes puedan hacer abonos más rápidos y esos abonos más rápidos pues claramente hacen que el tiempo requerido para pagar sea menor o que el valor mensual a pagar sea menor. Así es, y esa era una de las inquietudes precisamente que tenían muchos estudiantes, ¿no? Con el nuevo ICETEX todo esto ha cambiado porque antes se decía que no se podía pagar el capital, sino tendría que precisamente continuar haciendo la financiación. Pero bueno, con todas estas oportunidades que precisamente usted nos ha gozado en toda la presentación, además me parece excelente de que el crédito que se va a solicitar es producto finalmente de un proyecto de vida, deben hacer desde ahí. Y eso me parece, ese mensaje es importante para los estudiantes, para que primero piensen en su proyecto de vida y luego empiecen a mirar qué recursos requieren y cómo pueden acudir a ustedes precisamente para apoyarlos y darles la oportunidad de poder cumplir sus metas y sus objetivos. Bueno, tenemos otra pregunta para el doctor. Precisamente, doctor Manuel, hace una pregunta al estudiante, y esas muchas de las inquietudes que tienen algunos, especialmente estudiantes de posgrados, en cómo pueden pagar semestre a semestre, es decir, ellos hacen un crédito solamente por el semestre que van a cursar o tienen que hacerlo y esos desembolsos se van haciendo semestre a semestre, o tienen la oportunidad solamente de
adquirir solamente un solo semestre como crédito? Los créditos de ICETEX están diseñados para acompañar el logro del proceso educativo. Entonces, si la persona solicita un crédito en el primer semestre de su posgrado, este crédito le está garantizado. Supongamos que sea un programa de 4 semestres, va a tener 4 desembolsos correspondientes a cada uno de los semestres que estudie. Si la persona, por ejemplo, lo solicita el primer semestre, pero de cara al segundo semestre puede hacer un aporte o puede pagarle directamente a la universidad una parte del valor de la matrícula, lo que hace la universidad entonces es solicitar un valor de crédito menor, en tanto que la persona, pues lo que ya pagó de matrícula, pues no se le cobraría por la vía del crédito educativo. De esta forma, entonces, las personas pueden graduar qué tanto del crédito solicitan en función del semestre en el que se encuentran. Y de igual manera también indicar que el crédito no debe ser solicitado únicamente al iniciar el plan de estudios. Es decir, yo ya me encuentro en tercer semestre y por alguna razón o circunstancia estoy viendo dificultad en poder continuar con el mecanismo de pago que ya tenía. Esa persona puede solicitar el crédito educativo en el tercer semestre y continuará con ese crédito educativo hasta que finalice su proceso de formación. Una vez un crédito es aprobado, no debe ser solicitado posteriormente, simplemente se hace un proceso de renovación, el cual se desarrolla directamente con la institución de educación superior, en este caso con la Universidad Simón Bolívar, con la Oficina de Acompañamiento Estudiantil. Excelente. Bueno, doctor, otra pregunta de nuestros oyentes a través del chat. ¿Qué puntaje debo tener en el SISBEN para ser beneficiario del subsidio de sostenimiento? El puntaje de SISBEN depende de una serie de condiciones. ¿A qué me refiero? Si es una persona que vive en una condición de ruralidad, si es una persona que pertenece a las ciudades capitales, es decir, su núcleo familiar está en las ciudades capitales más importantes de Colombia, o en otra capital departamental, pero que no esté dentro de este listado. En la página de internet se encuentran los puntajes de corte, es decir, a partir o por debajo de qué umbral la persona es elegible para poder contar con los subsidios de tasa de interés, sostenimiento y condonación parcial que otorga la Nación. Subsidios que solamente aplican para los estudiantes de pregrado. Ok. Usted ya habló acerca precisamente en el caso de los reportados en las centrales de riesgo. ¿Qué debería hacer un estudiante que se encuentra reportado? ¿Hay algún procedimiento, acercarse a la institución? ¿Qué les pudiera usted orientar al respecto? Que esos son casos también muy frecuentes. Claro que sí. Lo primero es indicar que todos estamos reportados en las centrales de riesgo. Obviamente, cuando uno habla del reporte, por norma general se refiere a una condición negativa de reporte en centrales de riesgo. ¿Por qué puede darse un reporte negativo en centrales de riesgo? Porque en el pasado ha habido dificultades con una tarjeta de crédito de un establecimiento de comercio o con alguna entidad de telecomunicaciones. Sin embargo, nosotros en ICETEX tenemos un procedimiento que revisa ello, pero bajo la perspectiva de lo que es una familia colombiana tradicional. Es decir, puede haberse dado en el pasado algunas situaciones en las que las personas tuvieron dificultad para poder estar al día en su solicitud, o más que en su solicitud, en su situación financiera. Esto no es un impedimento. Ahora bien, como sabemos que algunas familias en esta situación de pandemia pueden haber tenido una mayor dificultad, por ello es que lanzamos y pusimos al servicio de los jóvenes y las familias la posibilidad de o solicitar que el deudor solidario sea el fondo de garantía codeudor, o que eventualmente ese joven esté dentro de los criterios y podamos otorgarle el crédito sin codeudor. La revisión del deudor solidario aplica es precisamente para el deudor solidario. El joven que solicita el crédito no debe o no se le hace este estudio en las centrales de riesgo. Más del 80% de los jóvenes es la primera vez que tienen un servicio financiero, por lo tanto no están reportados. Eso sí, no están reportados porque no tienen ningún servicio como tal. Y en el caso de posgrado tenemos un umbral medio bajo,
en términos del puntaje requerido para que les sea aprobado dicho crédito. Así es. Bueno, hay otras preguntas como a partir de cuándo puedo hacer la solicitud de crédito en ICETEX. Yo creo que fue respondida en los periodos específicos durante el año, dependiendo del semestre en que se va a postular, ¿cierto? Para poder hacer la solicitud. Yo quisiera, doctor, desde su experiencia, ¿qué nos pudiera recomendar a los estudiantes que precisamente están cursando o a aquellos que quieren ingresar a la educación superior? Usted con 17 años de experiencia precisamente en el sector educativo nacional e internacional y bueno, también con amplia experiencia en proyectos de educación, finanzas y cooperación. ¿Cuál sería desde su experiencia esas recomendaciones tanto para los que están cursando como para los que van a llegar o quieren ingresar al sistema educativo en educación superior? Doctor. Bueno. Sí, doctor Manuel. No, yo creo que las principales recomendaciones, si bien ya las vimos en la charla, no sobra volverlas a poner de presente. La primera de ellas, tener muy claro el proyecto de vida. Si el joven escucha, hace sintonía entre lo que en su corazón y en su ser desea estudiar, lo que es la calidad de la oferta de los programas que va a recibir y las trayectorias futuras de desarrollo a nivel país y a nivel regional, pues sin lugar a dudas va a tener una inmensa probabilidad de tener un recorrido exitoso y fructífero por la educación superior. La segunda es que no es ir a clase y presentar exámenes. La educación superior es un proceso de formación totalizante y humanizante, donde también se aprende participando en las actividades de deporte, donde también se aprende participando en las actividades culturales de representación estudiantil. Por lo tanto, hay que aprovechar al máximo la posibilidad de pertenecer a una institución de educación superior. Hay una clara correlación. Por ejemplo, pertenecer a una actividad o a un grupo estudiantil desarrolla competencias para transmitir ideas. Y eso luego en una entrevista laboral se percibe. Y si esa persona tiene una buena capacidad para transmitir ideas, pues lo más probable es que vaya a conseguir ese trabajo en esa entrevista. Si simplemente es una persona que va, presenta exámenes, pero no desarrolla esas otras facetas de su ser, le va a quedar muy seguramente más difícil poder avanzar en esa trayectoria o en esa vida futura. La tercera, el crédito educativo sin lugar a dudas es una herramienta, pero es una herramienta que debe utilizarse de manera responsable. Y parte del uso responsable de una herramienta como el crédito educativo es tener mucha claridad de que se debe pedir solamente el crédito que verdaderamente se requiere. Tomar un crédito más allá de lo requerido por la familia, pues al final del día habrá que pagarlo. Y esto lo que va generando pues es mayores dificultades de cara a futuro. Y la cuarta es que en ICETEX hemos desarrollado una infinidad de alternativas para que las personas que tienen situaciones especiales las podamos acoger y atender. No esperar a llegar a una situación crítica, sino por el contrario poder acogerse a las disposiciones que permiten de una manera temprana poder generar alternativas. Y voy a hablar de la pandemia. Los decretos 467 y 662 permitieron crear el plan de auxilios educativos. Dentro de los auxilios educativos está la interrupción temporal de pagos, está la ampliación de plazos o está inclusive la reducción de los intereses al IPC. A hoy van más de 114.000 personas que se han beneficiado de los auxilios. Cuando un joven se acoge a un auxilio, su situación de cartera se normaliza, es decir, queda como si estuviera al día. Y aquellos que tienen dificultades para renovar, pues al ya estar en este momento al día, pueden renovar sin ningún inconveniente. Por eso no hay que dejar que las cosas escalen o avancen. En muchas ocasiones, infortunadamente, se han dado lugar a comentarios en los que nosotros somos una entidad y pues yo soy el ogro de la entidad, que vamos y perseguimos a las familias y les quitamos su patrimonio, les quitamos su casa. Eso no sucede en ICETEX. ICETEX nunca ha hecho un proceso de un embargo sobre una vivienda en sus 70 años de vida. Sin embargo, en el imaginario de la gente está puesta esa percepción de que esta es una entidad que persigue y castiga, cuando en realidad es una entidad que construye y transforma. En ese orden de ideas, no dejar avanzar
no dejarse llevar por lo que se dice y ampliamente se divulga en redes, que es información no oficial, que sin lugar a dudas conlleva a las familias a tomar decisiones erróneas, a tomar un crédito que no les corresponde o a dejar de tomar un crédito que sí pudieran acceder a él para poder acceder, avanzar y culminar exitosamente su proceso de educación superior. Así es, doctor Manuel. Bueno, vamos a dar el paso al doctor Carlos Corredor, vicerrector de la universidad. Si tiene alguna inquietud para que se vincule también en esta charla importante de la mañana de hoy. Doctor Carlos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, doctor Manuel. Y le doy gracias a Dios que usted no es banquero. Usted definitivamente es un académico. Y eso hace toda la diferencia. Yo tuve amigos muy cercanos que fueron directores del ICETEX y una de ellas me explicó en su momento cómo el ICETEX era un banco de segundo piso. Para mí, que no soy banquero, yo no tenía idea que existían bancos en el primer piso y otros en el segundo. Y ella tuvo la gentileza de explicarme de que no se trataba de niveles geográficos, sino del concepto de banca. Y los bancos, pues, tienen una definitiva función. Y eso lo vemos en este momento cuando el Producto Interno Bruto colombiano tiene como uno de sus principales actores la banca del país, que es absolutamente necesaria. Sin banca no puede haber crédito y sin crédito no puede haber actividad, pero no es el sector real de la economía. Si uno quitara la banca del Producto Interno Bruto colombiano, se encontraría con que se reduce en una forma sustancial. Entonces, mirado desde ese punto de vista, nuevamente estoy todavía más contento que usted no es banquero, que usted es un académico que ha logrado comprender la verdadera razón del crédito educativo. Yo no conocía a Betancur Mejía, pero sí conocí a algunas personas que vinieron después de él. Y su interés era muy parecido al suyo, solamente que estaba definido hacia el exterior. Pero tenía que ver exactamente con lo que usted está diciendo hoy. Es una situación en la cual se tiene que tener un proyecto de vida, porque particularmente en esa época uno no se iba para el exterior simplemente a coger cualquier programa que de pronto se estuviera ofreciendo, o una beca a cualquiera, sino que uno iba a estudiar algo que estaba dentro de su mismo proyecto de vida. Eso es algo que usted ha rescatado, y que yo creo que es la parte fundamental, porque eso humaniza el instituto. Con esto que usted ha dicho, el instituto dejó de ser un banco de segundo piso, doctor, y se convirtió en lo que usted está señalando. Es una forma de ayudarle a las personas y a sus familias a cumplir sus sueños. Pero sus sueños tienen que estar claramente definidos, porque un sueño puede ser una pesadilla si se deja tranquilamente llevar en esos términos. Entonces, yo considero que eso da pie a toda esta transformación que usted nos está señalando. El convertir el ICETEX en esta nueva forma de ser que usted nos ha presentado, nos deja entrever unas posibilidades que eran imposibles anteriormente. Nos separa totalmente del concepto norteamericano, en donde efectivamente usted puede conseguir un crédito con un banco
y quedarse el resto de su vida engrampado, particularmente en ciertas profesiones como por ejemplo la de medicina, en donde una persona para poder pagar un crédito de la banca norteamericana para hacer medicina requiere ganarse $200,000 al año, lo cual implica a su vez que se incrementan los costos de la salud, porque usted tiene que pagar su crédito y a veces no le permite a gente muy capaz el poder llegar a acceder a esos créditos, porque también esos créditos requieren una serie de codeudores y de seguridades de que usted va a cumplir con su compromiso. Aquí tenemos una situación totalmente diferente. Es una situación en la cual se está poniendo al estudiante y a su familia en el centro de toda una idea nueva, de una banca de servicio y no una banca destinada a incrementar sus recursos sin importar para qué los está incrementando. Yo lo felicito, doctor. Esta forma que usted ha presentado, yo creo que le va a dar a nuestros estudiantes la posibilidad de que dejen de tenerle miedo al ICETEX. Aquí me decían a los que conocen a Cúcuta y particularmente en el área de admisiones que los estudiantes no se querían comprometer con ICETEX porque era imposible pagar los créditos, porque en el ICETEX era absolutamente necesario tener un codeudor y particularmente en nuestras condiciones, en las condiciones que tenemos de muchos de nuestros estudiantes que trabajan de día y estudian de noche, pues ellos son su propio codeudor, pues, porque ellos producen su dinero. Pero como no tienen un codeudor adicional, entonces no podían acceder al crédito. Esa idea que usted ha puesto y ha señalado en la forma de préstamos que realmente no requieren un codeudor, no quiere decir que desde ningún punto de vista se esté poniendo en peligro la viabilidad del instituto, que usted fue muy claro en decir, y en lo cual yo creo que partimos, y es que el ICETEX nos está dando a los que recibimos un crédito la posibilidad de que al pagarlo otros estudiantes puedan acceder a ese mismo beneficio que nosotros llegamos a tener en su momento. Si nosotros no lo pagáramos, sería efectivamente un subsidio del Estado, un Estado que supuestamente da unos beneficios hasta que se le acabó la plata. Entonces solamente algunas personas que llegaron a tiempo recibieron ese subsidio y los demás no. Esto lo que ha permitido, yo no sabía las cifras, pero no me equivoqué, cuando usted dice que han sido más de 5 millones de estudiantes desde que cambió el sistema de solamente apoyar los estudios en el exterior a la forma como está funcionando en este momento, implica 5 millones de personas que cambiaron su vida. Yo le quiero compartir, doctor, unas cifras que pueden ser, por lo pequeñas, pueden ser engañosas, pero el 80% de nuestros estudiantes de pregrado son de estratos 1, 2 y 3. Pero nuestros estudiantes de posgrado, que son egresados de nuestros programas, ya son estudiantes de estratos 3 y 4. Eso quiere decir que la educación realmente les permitió, la educación superior les permitió salir del estrato en que se encontraban y acceder a una mejor forma de vida para ellos, para su familia y para la sociedad. Entonces yo creo que este es el punto fundamental en el cual yo vuelvo a decir, lo quiero felicitar,
porque este es un ICETEX con corazón, pero al mismo tiempo es un ICETEX financiable que no se va a acabar por el hecho de entender las diferentes condiciones de los estudiantes, que no tiene una rigidez que impide que cambiando las condiciones un estudiante tenga que seguir con el mismo contrato con que entró, porque esto era un banco y uno no cambia las condiciones con el banco, excepto de pronto reunir capital para disminuir el capital, y hasta allá llegó una conversación con un banco. Aquí lo que usted tiene es la posibilidad de que haya una flexibilidad muy grande de acuerdo con las condiciones de nuestros estudiantes. Y yo quisiera que esto lo entendieran bien nuestros estudiantes, que es la parte que a mí se me hace fundamental. El nuevo ICETEX no es el banco que era. El nuevo ICETEX se ha creado, se ha transformado para estar al servicio de los estudiantes y no al servicio de la banca. En ese sentido, será muy importante, y perdónenme que en este sentido le diga es a nuestros estudiantes, que tenemos más de 200 en este momento conectados, que pueden buscar la manera directamente con el ICETEX, porque usted ya lo mencionó, que existen las posibilidades de que esos centros que no eran amigables, tenemos que decirlo claramente, no eran amigables con el estudiante, tranquilamente podían dejar a un estudiante 30 minutos ahí esperando, sin siquiera ponerle la musiquita que le ponen a uno los bancos en el entretanto, y de vez en cuando decirle, no se le olvide que usted está en este momento, nada, es que ni siquiera tenían ese tipo de cosas. Usted los está transformando, según nos ha dicho, en unas formas eficientes, unas plataformas eficientes digitales, a través de las cuales los estudiantes directamente pueden buscar la manera de refinanciar, de cambiar sus créditos dependiendo de sus condiciones. Pero también nosotros tenemos que, y eso le prometo, doctor, vamos a fortalecer nuestro grupo de información para los estudiantes aquí dentro de la universidad. Y en esa forma podemos estar trabajando en una forma conjunta para asegurar que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de poderse graduar. Muchas gracias, doctor. No tengo más que decir, sino muchas gracias. Doctor Manuel. A usted, vicerrector, muchísimas gracias por sus palabras. Pues usted es un conocedor de educación superior en Colombia y conoce muy bien la entidad, y precisamente por ello valoro mucho el comentario que hace con esta nueva mirada, con este nuevo enfoque, que es coherente con la razón de ser de la institución misma y que la lleva a esa génesis que tuviera con el doctor don Gabriel Betancur Mejía. Esto es precisamente lo que el señor presidente de la República quiere para los jóvenes y las familias. Y pues nosotros, como equipo directivo del ICETEX, no estamos haciendo nada distinto que cumplir con esos mandatos que él recibió de la ciudadanía cuando fue elegido presidente de la República. Entonces lo que estamos haciendo no es nada diferente que escuchar a los jóvenes, a las familias, poner el mejor de nuestros conocimientos y capacidades para esta, que es una entidad del sector de la educación, porque como tal, como una entidad que apoya la materialización de los sueños de vida, que trabaja de la mano con las instituciones y que permite entonces el acceso, la permanencia, la graduación y la evolución en las trayectorias profesionales de los jóvenes y de las familias, con un énfasis muy importante en aquellos quienes hacen parte de ese gran proyecto educativo que es la Universidad Simón Bolívar, que son fundamentalmente los jóvenes que provienen de las familias de los estratos 1, 2 y 3 de todos los rincones de nuestra geografía nacional. Así es. Bueno, y para cerrar ya este espacio,
el mensaje final para nuestros estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Recuerden las palabras del doctor Manuel. Primeramente, un proyecto de vida, mirar los recursos. Ahí tienen en ICETEX una gran oportunidad para que también nos acompañen en este proceso. Recordemos pensarlo antes, durante y después precisamente de los créditos en la transición a la vida profesional. Bueno, finalmente, doctor Manuel Acevedo Jaramillo, presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, queremos agradecer este momento que se haya tomado la gentileza para acompañarnos, una exposición verdaderamente magistral que vamos a tener la oportunidad también de tenerla como repositorio para que posteriormente también nuestros estudiantes puedan verla. Le envío un abrazo muy grande desde esta frontera dinámica, desde Cúcuta. Muchísimas gracias por ese aporte y nuevamente pues nuestras disculpas por los inconvenientes presentados al inicio de la transmisión. Un abrazo grande, doctor Manuel. No, con todo gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación y si algo hemos aprendido en esta situación de nueva normalidad es que las herramientas tecnológicas son muy potentes, pero también presentan algunos asuntos de calibración que, bueno, ya todos estamos familiarizados con ellos y eso no genera ninguna dificultad. Por el contrario, muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial, señor vicerrector, a usted, a todo el equipo de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta y siempre ICETEX, su respaldo, su conocimiento, su capacidad al servicio de los jóvenes que eligen programas de calidad en instituciones de calidad para avanzar en sus proyectos de vida. Así es, resumiendo, usted está construyendo un ICETEX más amigable y más cercano a todos aquellos que quieren y acceden a la educación superior. Un abrazo grande, doctor Manuel. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo grande, doctor. A ustedes, muchas gracias.